La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Él fue ministro de Salud en el pasado gobierno, es miembro del Comité Central del PLD y de la Secretaría de Asuntos de Salud también de esa organización. Y gran amigo, hace muchos años. Buenos días, Rafael. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días. Y me siento a gusto de estar aquí en el Telematutino. Hace un tiempecito que no venía por acá, y aunque nos gustaría, y vamos a tratar con amplitud el tema del COVID, porque tú acumulaste una experiencia envidiable, o no envidiable, porque fue muy difícil, pero quisiéramos comenzar con el tema de Haití, que es ahora mismo el tema grave que nos acogota, tu enfoque como médico y como político, especialmente ahora con esa información de que no habrá intervención por parte de la comunidad internacional. Bueno, el comité político se ha reunido y está pendiente de hacer fijar una posición pública sobre el tema. Y tengo entendido que de hoy a mañana ya completa las discusiones que se han tenido. De modo pues que si alguna observación puede hacer son de tipo personales, no institucionales. Como ministro, si no pudiera, es decir, si son de tipo personales, vamos a aprovechar su experiencia como ministro. Lo que usted vio de los documentados, las parturientas y cómo se manejó eso, ¿con qué criterio? Bueno, es que yo siempre he dicho de que los hospitales, los médicos están para prestar servicio a quien lo demande. Y no hay una restricción en ese sentido. Es una obligación incluso del Estado Dominicano y de cualquier Estado a nivel internacional prestar atención a aquellos que lo necesitan y lo requieren. Yo creo que aquí se está confundiendo los papeles de las agencias. Una cosa es limitar las embarazadas que entran al país mediante mecanismos que ya son públicos, que son trasladadas por ONGs, etcétera, etcétera, y eso explica ese flujo permanente que hay, de manera que hay una permeabilidad en la frontera que permite ese flujo. De lo contrario, pues no se produciría. Entonces, decidir a la puerta de un hospital si una embarazada se atiende o no se atiende, yo pienso que no es el papel de los médicos ni de los hospitales, cualquiera sea la situación. Hay que decidirlo en la frontera, hay que desarrollar políticas nacional frente a Haití, para mí, mucho más clara y definida que lo que hemos hecho tradicionalmente y que seguimos repitiendo. Mantener 12,000 militares en la frontera no es cosa fácil, si hay ni barata. Ya yo estoy dudando que haya 12,000. Tiene que serlo porque es un costo, una movilización militar de esa naturaleza. La alimentación de 12,000 personas. Exactamente. Es decir... Yo, por ejemplo, que fui ayer a un centro de vacunación y vi cuando llegaron, trajeron un paquetón del almuerzo. Entonces, y ahí mismo yo pensé, yo dije, ¿cómo se alimenta desayuno, comida y cena a 12,000 militares? Bueno, más la otra parte, combustible, etcétera, etcétera, que hay que producir, el manejo de equipos de otra naturaleza también. Es decir, yo pienso que en este tema el país necesita volver, si se puede decir de alguna manera, como lo hacen hoy modernamente todos los países, a labores de inteligencia interna en cualquier país, y eso es algo que se vive ejercitando los grandes países permanentemente para mantener una información actualizada sobre las ocurrencias e incidencias que se dan al interior de nuestros vecinos. Eso sí yo creo que es importante, de manera que se haga previsión. En términos sanitarios, el gobierno tomó la decisión de que solamente serían atendidos los casos de emergencia de los indocumentados. ¿Eso es incorrecto? Es que, a ver, una persona que llega con un cáncer, que va a reclamar atención, ¿bajo qué criterio salud pública en sus hospitales le va a negar eso? Y más aún si esa persona cuenta con fondos para sufragarse los gastos que tienen que hacer. Es decir, yo creo que el tema no va por ahí la atención y resolución que se debe de dar. Es el tema de control de fronteras donde tiene que estar, es migración que tiene que estar en esa labor esencialmente. De todos modos, la crisis haitiana es sumamente grave. Es un nivel de descomposición cada vez mayor, increciendo, y que
el conjunto de medidas y de estudios, todo las fuerzas nacionales estamos obligados a prestar atención, y el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que va a considerar, como ha considerado siempre, el tema de Haití como un elemento importante en estas circunstancias. Doctor, bueno, cambiando a otro tema que no es de menor importancia, es el tema de la preocupación latente sobre el COVID. Este gobierno ha dicho que el pasado gobierno y el ministerio que usted encabezaba no hizo ninguna gestión internacional con el tema de la vacuna y de algunos medicamentos para combatir la enfermedad. Ahora vemos que el COVID sigue y que tenemos tantas vacunas que hemos regalado a diferentes países. Varias dosis, incluyendo 50,000 hace unos días a Jamaica. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto? El manejo que se le dio en su gestión y lo que ha venido ocurriendo ahora y con yo diría que un exceso de vacunas, porque cuando estamos regalando, porque no están sobrando. Bueno, a mí, este gobierno, una de las características que tiene es de explicar todos los fenómenos, toda la vida de las instituciones en función de el otro no hacía nada, o todo lo que hizo el otro no servía. Es decir, aquí la visión de continuidad del Estado, aún con errores que puedan haberse cometido, yo pienso que ese afán politiquero de hacer política hasta con cosas en las que ellos no tienen evidencias comprobables sobre eso. Nosotros actuamos sin vacunas, sin tratamientos indicados, sino que se fueron construyendo sobre la marcha, con medidas epidemiológicas y de salud pública y de restricciones como lo hizo todo el mundo. Porque cuando aquí se cerró el país, lo estaba haciendo Francia, lo estaba haciendo Europa completa, todos los países lo estaban haciendo, porque era la medida disponible en ese momento. Incluso los tratamientos, los primeros protocolos que aquí se hicieron para tratamiento fueron efectivos, era lo disponible, pero además en algunos de los casos incluimos el tocilizumab, de la cual hoy pueden estar contándola mucha gente que sin ese tratamiento que el gobierno dispensó gratuitamente, no la estuvieran contando. Y puedo mencionar nombres. No, el doctor Cruz Jiminián fue uno de el los doctor primeros. Cruz Jiminián, Izquierdo en Santiago, el propio ministro de Salud, que también fue de los primeros casos que hubo, y varios miembros más de Unión Médica, Josecito Jacín. Es decir, es una inmensa cantidad de personas que salvaron la vida a través de este tratamiento. Y posteriormente, lógicamente, cuando surgen ya la evidencia de los esteroides y el uso de anticoagulantes también. De modo pues que decir esto, cuando nosotros en medio de esas precariedades y ese desconocimiento que había, llegamos a 86,000 casos. ¿Estamos cuánto? 300,000. Y con vacunas. Y ahora estamos en un rebrote de nuevo con un agravante. Yo he insistido desde siempre, no porque me oponga a tercera dosis, por ejemplo, que fue el primer ruido que se introdujo al tema del plan de vacunación. La gente, cuando le plantearon esto, dijo, bueno, pero será lo que yo me puse no sirve. Y mucha gente entonces se cohibió de continuar como iba, con un gran empuje. La verdad que un programa que iba bien en ese momento, hablar de tercera dosis, cuando el target, el objetivo, la diana tenía que ser lograr 70%, 80% de vacunación con 2 dosis de toda la población. No empezamos a discutir el tema de tercera dosis, que hoy día estamos viendo incluso casos de tercera dosis también internos. Y en Reino Unido y otros países, Israel también, que vacunaron con Pfizer, estamos viendo de nuevo la emergencia de brotes ocasionales. Y en Estados Unidos también. Entonces, ¿qué es lo que se puede sacar de aquí? Si tenemos 6.7 millones con una sola dosis,
y 5.3 millones con la doble dosis. ¿Qué nos está diciendo? Que la mayoría de la población todavía está susceptible. Porque solamente tiene una dosis. Sabemos que la primera dosis aporta de 15-20% de aumento de las defensas. No es suficiente para evitarla, ni siquiera las dos dosis en personas que se sobrepongan a situaciones Además de se dice contagio. que disminuye la efectividad en la medida que pasa el tiempo, en cualquiera de las... Sí, pero fíjese, eso hay muchos estudios que están para determinar la naturaleza del comportamiento de las vacunas. Lo que está evidenciado en todo el mundo es que la mortalidad sí baja, que los casos graves sí bajan y que por tanto la vacuna sí ejerce el papel protector para el que se han diseñado permanentemente. Eso es lo fundamental. Por eso no podemos desviarnos de alcanzar esos 6.7 millones que ya tienen una dosis, porque eso es lo que nos va a dar garantía a nosotros de reducir los contagios y que además quitarle presión a los hospitales. ¿Es correcto incluir los niños entre 5 y 12 años? Mire, Francia precisamente se ha pronunciado ahora que no quiere apresurarse. Ha postulado el sistema francés en términos de la tercera dosis. Y yo soy partidario de eso. ¿Tercera dosis o 12 años? Perdón, de la vacunación de menores de 11 años. Yo soy partidario de eso. Y sobre todo, si tenemos estos 6.7 millones con una dosis, para mí, el foco debe ser el foco tiene que ser dosis, claro. completar las dos dosis. No se puede decir que son gente antivacunas porque ya se pusieron una. Hay que ver qué está motivando a estos 6.7 millones de personas para no completar su vacunación y ir detrás de ellos. Pero eso implica acciones de salud pública a nivel territorial para determinar quiénes son, dónde están y ponerle la vacuna. No puede ser la acción pasiva de recibir a aquellos que voluntariamente la están haciendo. Aún en el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, se dan los casos. Y un ejemplo que vimos fue con los casos de difteria que tuvimos, el brote que tuvimos este año, de familias que le ponían una dosis y jamás volvían a vacunarse, teniendo los puestos de vacunación fijos en ese sentido. De manera que hay que insistir, motivar a la población a que cumpla con ese deber ciudadano de vacunarse, porque de esa manera nos defendemos todos, nos damos la garantía social en ese sentido. Doctor, hay muchos casos curiosos que a los que no somos expertos en el área nos siguen llamando la atención. Y con respecto al COVID, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, y la provincia de la Altagracia, por ejemplo, que fueron de los dos que dicen las autoridades que tenemos el 70% de la población vacunada. Sin embargo, aquí se están produciendo la mayoría de los casos, y muchos casos también hay en la provincia de la Altagracia. Y ahora hay un brote en una comunidad tan apartada como Pedernales. ¿Qué explica todo eso, según su experiencia? Mire, justamente los procesos de vacunación, la Altagracia, que fue la primera provincia que se declaró ya abierta debido al índice de vacunación alcanzado, tiene hoy día alrededor de un 18% de positividad, por encima de la media nacional, y siendo una provincia la primera que se le dio y se le prestó una gran atención debido al la importancia para la actividad turística que tiene. Hoy tiene un 18 y tanto por ciento. Eso significa de que la apertura como tal, y siempre hay que pensar en esto, en el comportamiento, porque el virus se mueve donde están los humanos y como estos se mueven, y cuanto más cercano están, mucho mejor. Anda permanentemente buscando huésped, porque no vive en el ambiente, vive en el paso de un humano a otro, buscando refugio para y desarrollarse como todo ser vivo. Entonces, ese flujo que se da turístico, nacional e internacional, hay que tomarlo en cuenta, los fenómenos que se están dando, igual que en Pedernales, que yo te iba a hacer la pregunta, un 30%. Porque Pedernales en algún momento no tuvo contagios y ahí no hay turismo.
Así es, un 30% tiene. Digo, hay turistas haitianos. Sí. Bueno, ahí hay una relación que yo siempre que recuerdo, el tema de la rabia, los casos que tuvimos durante mi gestión, que hasta tanto no vacunamos a Anzapitre, no logramos el control definitivo. Ustedes cruzaron a Haití. Exactamente. A vacunar a los perros haitianos. Sí, hicimos un acuerdo a través de OPS que permitió que el gobierno haitiano facilitara la vacunación de Anzapitre. Y hasta el día de hoy no ha habido un caso más Sí, en porque hubo Pedernales una serie de casos de rabia, de perros que mordieron a personas. Así, una cantidad inmensa de perros, pero que son de las dos comunidades. Y es bueno entender, en estos casos de enfermedad y salud, el mapa no es geográfico, sino epidemiológico. Y son diferente. Comunidades, es totalmente diferente. No es decir, Dajabón y Juana Méndez, cuando tienen un flujo de personas de tal magnitud que permite la transmisión, llevar y en esos mercados binacionales no hay separación. Ahí no hay separación de nada, todo lo contrario. Eso es un forcejeo cercano que se da en ese sentido. Por tanto, es un ambiente propicio para los contagios. Así es que fíjese que también Dajabón tiene una tasa también elevada. ¿La aparición de la influenza es estacional o es motivado al hecho de que nos descuidamos con la vacuna por el COVID? Es estacional. Esos son ciclos que se dan permanentemente. De manera que no creo que esto tenga que ver con otra cosa. El Ministerio siempre ha tenido las vacunas que sobre todo deben ponerse a los mayores de 60 años. Sí, no tanto a los niños. No tanto a los niños, como los niños pasan estos procesos de manera Pero, fácil, doctor, sin mayores complicaciones. En su mayoría la gente anda con mascarilla, y entonces ¿por qué tenemos esos brotes de influenza? Porque se supone que se transmite por la no protección de una persona a otra. Entonces, igual, pero por ejemplo lo que vemos en la calle y en los teteos es que no hay mascarilla. Y entonces quiere decir... La mascarilla está para entrar en los supermercados. Exacto, o sea, una cosa es esa y otra cosa es cuando usted ve tantos grupos dispersos en diferentes actividades donde la mascarilla y el distanciamiento no existen. En el play no hay mascarilla. La gente no Exacto. Mascarilla. Y es una aglomeración. De manera que la transmisión respiratoria se da igual. Ese es el mismo fenómeno. Y siendo un virus estacional, pues lógicamente está en su pleno desarrollo en estos momentos. La fiebre española famosa hace un siglo terminó, pero parece que el COVID no va a terminar por ahora. Bueno, pero la fiebre española duró bastante. Justamente por eso que Ramón dice. Si vamos todavía... Sí, mató como 50 millones, pero no había vacuna. No había vacunas y bueno, de ahí se desprenden muchos aprendizajes también que se han logrado. Pero en el caso del COVID hay que entender que en 1918 no había la conectividad mundial y el desplazamiento de personas como el que tenemos hoy. De modo pues que un virus que aparece en China en horas está en Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana es muy fácil la transmisión en un mundo ya tan interconectado y con un flujo de pasajeros tan grande y de cargas de todo género, que ha hecho prácticamente del mundo, del globo terrestre, una aldea global, como se le llama. De modo pues que está, digamos, dado las condiciones para la difusión de este tipo de enfermedades virales y de otro género. Vamos a finalmente a cerrar con el tema político. ¿Cómo tú sientes tu partido? Golpeado, cuestionado por los temas de corrupción, con los expedientes, aparentemente muchísima gente renunciando. Mira, hace mucho que no veía al PLD con la fiebre de reconstrucción, de reanimación y de reorganización que estoy mirando. El PLD está, como decía el presidente del partido, de nuevo en la calle. El nivel de ratificación de los comités de base y comités intermedios es extraordinario y está en un gran momento ahora mismo de reconstrucción. Los cuestionamientos hechos al PLD no he visto en la historia nacional que no haya sufrido ningún partido. El que, como que decían, el que no tenga nada que decir, que tire la primera piedra. No hay un solo partido aquí
que no haya pasado por acusaciones de corrupción de todo género. Algunas, la gente habitualmente en estos casos juzga lo inmediato, pero si se va hacia atrás con frialdad va a encontrar fenómenos mucho más graves, incluso ligados a crímenes que se daban en este país. Y no solo en este país, sino la corrupción donde quiera que se ha ejercido pasa también por niveles de esa naturaleza. De modo pues que, lógicamente, eso es una lección que el partido ha tomado y que debe corregir, pero las organizaciones son permanentes, son de largo plazo. Las personas que son los que cometen los actos de corrupción son las que las organizaciones tienen que prestar atención y llevar sus mejores hombres al mando y la conducción de la organización y la definición de las políticas que debe seguir en este sentido. Lo digo desde el punto de vista personal, habiendo pasado por el Ministerio de Salud Pública, no tengo menos que lo que llegué al ministerio, y nadie me puede a mí señalar haber cometido actos de dolo o de ningún género. Y eso también era del Partido de la Liberación Dominicana y en uno de los ministerios más importantes. De modo pues que yo creo que el tema de la corrupción es un fenómeno mundial que los partidos nacionales sí tienen que ponerle atención. Y en el caso latinoamericano, el tema de los narcóticos ligados a la narcopolítica es otro de los fenómenos importantes y decisorios que aquí, cuando toca, nadie se quiere hacer los locos, pero las evidencias están ahí de cómo camina ese fenómeno y qué resultados produce electorales también, como antes se producía con fondos privados, el logro de candidaturas que ganaban por esos apoyos. Ahora se están logrando mediante la implementación de alianzas, si se pudiera llamar así, con el bajo mundo. La corrupción es un gran tema. ¿Senadurías y diputaciones por eso? Bueno, es que nosotros, por ejemplo, en las senadurías, una gran parte de las senadurías y diputaciones que tiene la Fuerza del Pueblo fueron en la boleta PLDista. Pero la ley de transfugismo, yo no sé dónde está, porque debió tratarse... No, pero yo me refiero a las candidaturas ganadas por el hoy partido oficial. O sea... El PRM. Bueno, están bajo cuestionamiento, ahí están. Y los casos que todavía están pendientes son muchos, y otros que no han salido también, que se expresan en municipalidades también. Es decir, esto ha sido un verdadero fenómeno y hay que prestar atención. De todos modos, sea el PRM, sea el PLD, sea el PRD, sea la Fuerza del Pueblo, o sea el partido que sea, mi punto de vista es de que es un fenómeno que está permanentemente acechando oportunidades para colarse y afectar el curso de la democracia dominicana, afectándolo gravemente. Y esto es algo a lo que hay que prestarle atención desde mi punto de vista de manera importante. Yo creo que el Estado dominicano hoy día, al menos el que dejamos, es mucho más eficiente que lo que fue y con un desarrollo mucho mayor desde el punto de vista institucional que el que era anteriormente, que estaba una de sus características, dependiente de la voluntad del jefe de turno en la toma de decisiones. El marco legal que en los últimos 20 años se ha creado ha ayudado al desarrollo institucional del país, a pesar de esta salpicadera que vemos en materia de corrupción. Rafael Sánchez Cárdenas, muchísimas gracias. Siempre por a la los orden. temas tratados, Gracias, por doctor. temas sanitarios, políticos, etcétera. Te esperamos pronto. Así será. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.